Buenas noches, Nico. Buenas noches, Sara. ¿Cómo están? Buenas noches, ya dije 3 veces. Buenas noches. Bien, Buenas bien. noches. Ok. Sara ya hizo favor de darnos los puntos para la sesión. Y entonces ella no quiere entrar en hipnosis, aunque sí entra, pero no quiere entrar. Entonces vamos a trabajar con Nico y ya nada más pedirle a Sara que ella se relaje, se recueste, se ponga cómoda para empezar la sesión, ¿vale? Igual yo me acuesto y si tú ves que me puedes preguntar algo y yo siento que lo tengo ahí presente, pues le hacemos Le de hacemos. una. Bueno, Sí. ahora que pues, muy bien. Entonces, vamos. Yo me acuesto por aquí. No se me tiene que ver la cara o así está bien. No, yo sí te veo bien, pero te voy a tapar la cara de todas formas, ¿no? Ah, bueno, listo, Sí, perfecto. ok. Entonces, respiran profundo y se relajan. Respiran y se relajan. Y a la cuenta de 3, Sara, abres tu energía y me dices, Nico, ¿cómo la ves? 1, 2, 3. Y dime cómo la ves. ¿Escuchas? ¿Sí? Mira, su energía en realidad está bastante ordenada. Es como Ujú. si entráramos a un espacio que se mueve como en capas de onda, como de alguna forma de pirámide como curva, haz de cuenta. Salen como onditas que van haciendo la de abajo un poco más grande. Y su energía se ve como dentro de este sistema en donde cada una de las superficies tiene como un propósito. Por ejemplo, al principio observamos como todo lo que tiene que ver con la parte de lo que la conecta a lo que nosotros entendemos como podría ser como dinero o bienes, Ujú. y no solo de esta vida, de todas sus existencias, Ok. todo lo que lo conecta como a sus pertenencias. Y luego en la capa como que sigue inmediata hacia arriba, yo lo observo que en esta conecta con un sentido como similar a los bienes, pero hacia otras personas. Todos los recuerdos relacionales, o sea, pero que no son del sentido familiar. Todas las relaciones que se establecen fuera de la estructura familiar, Ujú. em, incluidos los trabajos. Ujú. Y luego en una capa que viene hacia arriba, yo la observo como ella conecta, como con, pues podríamos establecerlo como creencias, pero también aquí hay como métodos. Por ejemplo, danzas, meditaciones, respiraciones, algunas, yo observo como estatuillas, y también se observan en este nivel, se observa como la divinidad de lo que ella entiende como lo divino. Es una enorme mujer que se está como bañando en un lago Ujú. constante. Su imagen es como la de una mujer que se está constantemente moviendo el cabello así como para atrás, como con mucha agua y como la brisa. Y ella es la que como que la conciencia como más activa en esta superficie porque es la que nos observa. Ajá. Y luego hacia arriba, ahora sí viene la parte que es como hacia las conexiones familiares, incluidas las adoptivas, porque en su estructura observo mucho esta como frecuencia de, como ella atraer hacia sus vidas energías, no creadas, no gestadas por ella. Y hay como muchas adopciones en su historia, por eso son muy relevantes. Ujú. En esta zona de la parte de la familia, observo que de alguna forma este es el círculo que se encuentra, lo pudiera describir como aporreado, este círculo. Lastimado. No tanto, no duele, es más bien Ujú. como que es uno como que pesa, haz de cuenta, Ujú. Ok. ¿sí? Y Ujú. en el último nivel, que es como muy, muy pequeño, porque cada uno de estos platos se fue haciendo más pequeño, Ujú. porque eso también es importante. El plato de hasta abajo, que aunque es más grande, no pesa tanto, y este de la familia, que es más pequeño, pesa mucho. Ok. Y este último,
son todas las escenas de sus rostros. Haz de cuenta que ella tiene en un pilar, adentro de este último plato hacia arriba, en el pilar que conecta como con la punta, ella tiene todos sus rostros. Y es como una zona en la que puedes caminar y colocarte máscaras. Ujú. Ok, Así está su energía. ok. En esa forma en la que ella tiene acomodada la energía, quiero que abras más la energía, Sara, para que observemos y nos muestres por qué ahora sí que esta pirámide energética de 5 pisos, ¿por qué construirla así? ¿En qué momento fue que decidiste construirla así? ¿Por qué y para qué? Nico. Ella, haz de cuenta, como la continuidad, lo que me muestra una vez que tú dices esta indicación, desde el centro de su pecho como hacia arriba, como una inclinación hacia arriba, aparece la figura como de un triángulo que luego se recorre hacia atrás y es como si entráramos en un como tipo agujero de gusano de ella misma. Y vamos hacia un punto muy muy inicial, Ira, incluso fuera de este planeta, en donde la estructura piramidal es una orden de como energética, pero es una orden de sociedad. Es como lo que nosotros entenderíamos, quiero hacer un símil, supongo que sería como parte en nuestra tecnología, pero también, por ejemplo, parte nuestro psicólogo y como parte algo así como un tipo de tutor, es como una esencia piramidal que camina con las entidades de esta zona y que se conecta, ella es como si se conectara a un celular con nosotros, pero forma parte como estructura energética, pero su estructura energética en este lugar, así es, esa es la forma que tiene, como si le saliera como un hilito hacia afuera y trae sus pirámides o como sus figuras geométricas así piramidales energéticamente detrás de ellos. Es como un contenedor energético externo, algo así. Cuando ella entra a este sistema de vida, no abandona sus procedimientos piramidales, simplemente como que los transforma o los adapta. Entonces ella entiende que su sistema energético tiene que estar igual, acomodado como una pirámide. Ok. En esta forma yo lo veo más como si fuera un radar con esta aguja que va marcando ciertas cuestiones temporales. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Primero, ¿cómo se llama esta divinidad mujer que está ahí agarrándose el cabello? Orosa. ¿Orosa? Uh-huh. Orosa. 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 Como Okay. de Horus, pero mujer orosa. Uh-huh. Algo así. Urosa, ok. ¿Me dejas hablar con Urosa? Sí. Urosa. Vaya, al fin algo emocionante. ¿Sí? ¿Estás muy aburrida? Aquí hay demasiada organización. Ah, ok. Entonces, no puedo salir del espacio que me toca. ah, ok. Entonces Sara es muy aburrida porque es muy organizada. No mezcla, ¿sabes? Ajá. Ustedes los humanos tienen una estructura muy diversa, Ajá. con la misma intención de utilizarla de esta forma, diversificada. Ay, pero imagínate, Uh-huh. esta chica jamás le echaría sal a algo que ya supuestamente tiene. No Uh-huh. puede cambiar nada establecido, ninguna estructura. ¿No puede o no quiere? Pues desde que estoy aquí nunca la he visto hacerlo, así que supongo que esa habilidad no la posee. Ah. ¿Cuánto tiempo tienes con ella? Ay, cuando alguna vez soltó su cabello. O sea,
La encontré bañándose cerca de un río, Ajá. desnuda completamente, Ujú. tocándose, sintiendo sus pechos, su cuerpo femenino. Ajá. Ella quería sentir su cuerpo en la naturaleza, Ujú. quería sentirse en libertad, quería sentir la fuerza femenina de la esencia de la vida. Ujú. Yo habitaba cerca de ese río cantando en mi laguna. Ujú. Era tanta su emoción, Ujú. era tanta su intensidad, era tanto su deseo, su orgasmo. Ujú. ¡Wow! Fue enervante para mí. Decidí acompañarla. Ujú. Gracias a su invitación. ¿Qué iba a saber yo que esta chica se cerraría de esta forma? ¿Y por qué fue que se cerró? Hmm, Pues tú has estado ahí, ¿no? Solo he visto escenas en sus recuerdos en las pocas veces que se mezcla, Ujú. pero observo un martillazo. Ajá. Es un miedo a la ruptura de su rostro. Tiene miedo a exponer su cara. Ya se la han quebrado. Ujú. Ok. Eso la debilita bastante porque habitamos en esta bonita pirámide de cristal. Ujú. Oye, ¿y tú qué beneficios recibes de estar ahí con ella o qué comparten? O a ver, cuéntame cómo es tu vida con Sara. Solamente puedo salir en ocasiones, ¿Sí? ¿Cuándo? cuando tiene relaciones sexuales, por ejemplo, Ujú. cuando suelta su aparente etiqueta, se Ujú. convierte en la fiera que en realidad es. Ujú. Es en ese momento en la que puedo soltar mi cabello, porque hay espacio, porque hay movimiento. Ujú. Entonces sus relaciones sexuales aparentemente son satisfactorias y tú las disfrutas y por eso sales, ¿no? Te explayas ahí también. Consumo lo que me toca. Ujú. Ok, déjame con Nico. Nico desconecta. Ujú. Nico, vamos atrás en el tiempo y vamos a ver cómo fue creando estas energías que tú dices, es que en el lugar donde ella es originaria están ahí creadas, pero quiero entender cómo se van creando para traérselas para acá también. Hazte cuenta, yo observo que aparece, ¿sí me escuchas? Sí. Yo observo que en este lugar, en este espacio, hay como una bifurcación en su gravedad, porque su gravedad no pesa, pero su gravedad ajusta. Es como si transitaran en espacios específicos de caminos, ¿no? Y esa misma especificación les da una orden cronológica. Todos los seres aquí nacen específicamente en un momento. Cuando nacen, yo observo como las criaturitas, los bebés, los observo sin esta creación externa. Pero yo observo que en algunos se desarrolla a partir del primer llanto y en otros se desarrolla a partir de la primera sensación en el sabor, y a los más retrasados, o sea, los que les tarda más en salir esta como antena energética, les aparece después de su primer intento de hablar, como si les brotara como un auxilio de comunicación, porque una vez que les aparece esto, es por eso que les aparece a algunos al llorar, otros así, porque es una forma de expresión. Ok. Cuando ellos necesitan expresar algo, esta cosa que les sale en la cabeza va aprendiendo cómo lo gestionan y va mostrando hacia su entorno
las necesidades específicas. Entonces, aquí trabajan mucho con necesidades específicas, momentos específicos, tiempos específicos, y estas cosas que les aparecen en la cabeza van creciendo a partir de ciertas experiencias específicas. El habla, o sea, ya una vez que te sale, a los primeros que le sale cuando llora, después hay una parte que crece a la hora de hablar, y luego cuando tienen un primer conflicto, cuando tienen un primer gusto, cuando reciben su primer hobby, así va creando distintas pues así como estas capitas energéticas que va haciendo, y para ellos es retráctil. Haz de cuenta que esta cosa es como si siempre tiene una forma de una pirámide más o menos así como chiquita, pero las láminas se recorren para poder como mostrar en la punta de arriba las necesidades más importantes de lo que como en el vómito emocional y mental que se ha filtrado a esta antena pueda reaccionar. Es como un cerebro externo independiente también de alguna forma. Okay. Pero como si fuera como un tipo de inteligencia agregada a ese tipo de seres para gestionarse. Ok. Quiero que me digas en qué etapa Sara empezó a desarrollar eso, ¿en la primera, en la segunda o en la tercera etapa? En la última. Cuando empezó a hablar. Cuando empezó a hablar, entonces cuando ya intentó emitir voz, su mente pudo transmitir emoción, tardó bastante, porque haz de cuenta que era como una bebé que no se movía. Ok, entonces ahora vamos a este lugar donde ella fue y donde ella estuvo creada. No sé si sea un vientre, no sé cómo sean en ese lugar, pero observa qué pudo haber afectado para que ella viviera en esta tercera etapa, o qué pasó en su desarrollo. Es como si aquí en los recursos que manejan de especificaciones, por ejemplo, yo veo que cantidades excesivas de químicos o especificaciones excesivas de algún tipo de sustancia en los cuerpos hacen que los vientres no sean viables para su uso, pero la transportación y removimiento de los fetos es muy sencilla y transportable y traspasable, porque no necesitan estar en ninguna etapa para recibir un feto en sus vientres. Entonces yo observo cómo la sangre de la madre original fue tóxica para el feto. Fue tóxica porque estaba como demasiado cargada de sensaciones que le hacían crecer, por ejemplo, cabellos, uñas y como ojos de una forma exagerada. Entonces iba a ser un niño deforme. Se detectó esto y se retira el vientre y se inserta en otro vientre, pero había, o sea, recibido de alguna forma el feto, pero con bastante desinterés. Es como si esta ser que yo veo, que me dice que se llama Urusa, muy similar a Orosa, porque como que tienen alguna mezcla ahí, comenta que simplemente deseaba que su primer embarazo fuera propio, pero que bueno, ya estaba ahí para traerlo a la vida. ¿Y qué fue lo que hizo que esta mujer femenina aceptara este embarazo? Es que no podía decir que no, solamente deseaba algo contrario. O sea, deseaba que el primero hubiera sido gestado directamente ahí, en su vientre. Ok, pero ¿por qué no podía decir que no? Porque por la específica, o sea, ella me muestra las líneas y los tiempos, ellos no se pueden mover fuera de eso. O sea, tienen una decisión muy limitada que los lleva siempre a ir hacia un objetivo. Okay. En su sentido como, pues no le puedo decir humano, pero en su colectivo. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo se llama? Descríbemelos. ¿Cómo son ellos? Tienen una similitud a nosotros, sin embargo, toda la parte de aquí del pecho está como salido, como si tuvieran como un tipo de estómago, y tienen como un tipo de protuberancia hacia atrás, muy similar a una cola, pero es más como una, pues no sé cómo decirlo, como un tipo de ala horizontal. Haz de cuenta que les atraviesa en la parte de atrás, y tienen esa habilidad como de flotar,
pero toda la parte de arriba es como una malformación humana, haz de cuenta como si fuera como un rostro deforme que sube así como hacia arriba y tiene 2 ojos, tiene un poco de cabello y tiene como una boca que está como alargada hacia abajo, pero aquí lo curioso es que tiene como una zona como si fuera como de oruga. ¿Y ellos manejan emociones en ese lugar o es por medio de esta situación Sí manejan externa? emociones, sí manejan emociones, perdón, porque la madre sustituta me demostró, por ejemplo, deseo, me demostró de alguna forma empatía, me demostró de alguna forma disgusto, entonces manejan una cantidad amplia de emocional. Ok, Por eso entonces, es que necesitan estas cosas en la cabeza. esta forma en la que esta bebé se gesta en ese vientre observa energéticamente cómo es este vientre donde ella se desarrolla. Es un vientre sano, sin embargo, es como, yo así lo veo, es como si las células cuando reciben algo propio, lo abrazan. Y en el caso de este vientre solamente lo contenían, tampoco eran agresivos, pero no había un abrazo celular. Ujú, No existía como una comunicación directa. ujú. Ellos para no sé, para tener hijos, vamos a decirlo así, ocupan una energía masculina, ellos solos, ¿cómo es? No es como si llega un momento de fecundación y reciben como cierta experiencia energética de parte de sus fuentes naturales. Tanto hombres, o sea, no hay una diferencia aparente entre ser hombre y mujer para la función de reproducción y gestación de fetos. O sea, También las entidades masculinas dan a luz y ok. se embarazan, todos se embarazan como de esporas de lo que vendrían siendo los árboles de su área, de su zona. Pero tienen un tiempo específico y muy pocos lo hacen 2 veces. Mm. Entonces la mujer esta, o la cerecita esta, lo que pasaba es que ya no iba a poder tener la oportunidad de gestar, como O ya... por lo menos le iba a ser complicado porque le iba a volver a tocar en una etapa en la que a lo mejor no iba a estar tan saludable como ahora. Mm, ok. ¿De qué se componen esas esporas de los árboles? Yo lo llamaría de desencarnados, como si los espermatozoides que de las esporas fueran almas y a la hora de como de fusionarse como con estas oruga humanos, algo de cuenta así, eh, se muere, como que se desvanecen las que no son necesarias y regresan a las raíces de estos árboles. Pero haz de cuenta que si tú amplías así como con un microscopio, tú ves cerecitos iguales de ellos mismos, así como nadando dentro de las esporas. Ok. Ahora observa en esta parte del desarrollo y del crecimiento si la figura masculina tiene un papel importante o no. No, no aplica. No aplica aquí. Y mucho, ahorita que tú lo mencionas esto, yo observo cómo, haz de cuenta, está la escena principal que hemos visto como de esta pirámide. Cuando tú me haces esta mención de esta energía, hay como un crack en la escena principal, porque justamente la referencia energética de esta pirámide que tiene en la cabeza cuando es este ser, y esta pirámide que ya tiene su energía en esta forma, hay muchas cosas que no conectaron, y no nada más esta energía, o sea, hay muchas cosas que no traspasaron de un punto a otro a la hora de su primera encarnación, porque simplemente no habían existido. Entonces Ujú. ha sido muy complicado adaptarse a ellas. Entonces, Entre ellas las relaciones y las relaciones tanto que combinan una dualidad, porque en lugar en ellas están ser hombre o ser mujer no implica dualidad. ujú. Entonces, en esta encarnación, ella volvió a gestar esta pirámide a partir de sentirse con poca capacidad para gestionar sus cuestiones emocionales.
porque era lo que conocía energéticamente. Cuando ella encarna en la primera ocasión, se siente totalmente como paniqueada y como ultrajada por el sistema, como por la vida, porque no entendía absolutamente nada y no tenía respuesta para nada. La gente no reaccionaba, o sea, era como no entendía, ya no le cuadraba cómo se vivía, o sea, era como si de plano, o sea, en ese momento en su frecuencia le hubieran robado algo. Entonces ella, al desencarnar y al volverse a sentir energéticamente y con la fuerza de crear esta cosa, crea como el primer piso, y luego que fue subiendo hacia arriba en sus conexiones y fueron como cambiando, fueron como acomodándose, y en esta vida tiene este orden que te mostré, pero como yo observo que en muchas de sus encarnaciones ha tenido distintos órdenes los pesos, pero los necesita tener así. Ella muere, haz de cuenta, ella desencarna. No observo ninguna desencarnación traumática, son todas muertes naturales. Desencarna, se levanta, hace como un movimiento energético que recopila todo en su pecho y después lo acomoda en su estantería. Y ya después observa otras experiencias. ¿Para qué vino a encarnar a la Tierra? Dice que en una ocasión en su planeta hubo como un tipo de junta. Es como si los antiguos, como los ancianos de su planeta, les contaran leyendas. Y les contaron la leyenda de un espacio multidimensional en donde la experiencia se transformaba a mayor irradiación. Y es como un tipo de reto porque habla de que cuando los primeros de ellos regresaron, pudieron crear sus grandes árboles para su continuo crecimiento. Es como si ellos en su primera instancia se hubieran visto caducos, no sé cómo expresarlo, como que tenían un límite de fecha. Y es como si en su registro de experiencia tuvieran una entidad que regresó después de una experiencia planetaria y creó en realidades en esta realidad alterna en la que ellos están. Es como si hubiera llevado algún tipo de control sobre la materia que le hubiera permitido crear estas gestiones de reproducción. Entonces, de alguna forma, estar aquí para ella es curioso, es una hazaña, es como un reto, es como un crecimiento. Ok, bueno. Entonces, ahora vamos a ver, ya por último, nomás me falta esto, las relaciones masculinas a lo largo de sus vidas, de todas sus vidas. Mira, en todas ha sido un conflicto principalmente porque a raíz de su esencia como, bueno, por lo menos otra experiencia que tiene de vida, por decirlo así, otro estilo de vida, como tal, como de existir, en donde no se mezclaban de esta forma, hasta la misma química de su cuerpo le ha sido complicada. Incluso tener dos cosas como pares también le han sido complicada en su parte interna. Todo lo que tiene una relación dual, que se necesita como confrontar o alinear o juntar o mezclar o tomar o enlazar, le es muy complicado en su experiencia. Okay. Y eso en todas sus relaciones, y más en las que aparentemente se mezcla con algo más que su energía más habitual, que es la femenina, porque ha estado en relación, ella ha sido experiencias masculinas, pero ha tenido conflicto en estas experiencias en entenderse gestualmente a él mismo en eso, porque no es que no entendiera cómo funcionara el cuerpo, sino que no entendía cómo procesar las relaciones desde esa aparente masculinidad tampoco. Ok, bueno, entonces ahora vamos a empezar a trabajar. Sara, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, entonces vamos primero a respirar y primero vamos a tratar de eliminar el acoso. ¿Por qué? Porque es como si los cambios en tu vida te generaran
una forma de acoso, una forma de estrés. Entonces, lo primero que quiero es que empieces a eliminar el miedo, primero a existir, y en este miedo a existir relacionado con fracasar, con no conseguir las cosas, con no gestionar las cosas, si no es por medio de la lucha, del miedo, de la desesperación y de la frustración. Y dime, Nico, ¿qué hace? Reacciona justamente como mencionas en esta última parte del comando. Es como si este comando directo a no tener miedo a vivir le obligaría a desorganizar por completo esta estructura que tiene, como dejarla caer para que se rompa, y no lo hace. Ella se divide en 4 y se coloca como en retaguardia en 4 posiciones delante de, como de su pirámide. A ver, ¿me permites hablar con Sara? Sí. Ok. Sara. Es que todo se va a caer. ¿Y qué tiene que se caiga? No, me ha costado muchísimo tenerlo así de organizado. Yo aquí puedo recorrerme. Ajá. Pero, ¿por qué no quieres que se rompa, que se caiga? ¿Por qué no quieres que se desacomode? No puedo lidiar con experiencias que no tienen orden. No me ha funcionado. Entonces, la entropía para ti es algo inaceptable. Es que me cuesta gestionarme a mí, y aparte gestionar lo externo. Para mí es mejor tener muy asegurado cómo funcionan las experiencias, tener una claridad específica de qué puede pasar si hago esto, si hago esto otro. Improvisar me cuesta bastante, me intimida. Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar diferente. Fíjate. Yo te voy a ir diciendo, y tú, como eres muy ordenada, lo vas ordenando todo a un lado de ti, pero separado de ti. Y ahí lo dejas ordenadito, aparte de ti, y tú empiezas a trabajar en ti. Y sabes que eso va a estar ahí para no generarte angustia. ¿Sí? Ya si al final no te sientes a gusto, no te sientes contenta, lo vuelves a tomar y te lo vuelves a colocar. ¿Te parece? Está bien. Entonces quiero que empieces a trabajar de esa forma distinta. Déjame con Nico. Nico. Listo, Ira. ¿Qué hace? Haz de cuenta que es como cuando, como si hubiera traspasado todo, así como que si hubiera eliminado de la pirámide todo su contenido y lo hubiera colocado así como está, por fuera de su energía. Ella, al hacer esta separación, entra como en un ligero pánico porque ahora se encuentra, dice, ahora me encuentro sin nada. Pero ella empieza a observar cómo al no tener todo esto aquí en el centro, hay una parte de su gravedad en el campo energético que ella tiene que comienza a crear como distintos tipos de chispas en la parte de abajo, como si toda esta estructura hubiera estado por sobre encima de algo. Encima de algo, ¿encima de qué? ¿Busca de qué? Es que es como mucha energía. A ver, entonces, ahora, Sara, quiero que empieces a entender que la elección es la forma en cómo puedes ejercer tu libertad y tu fuerza. Quiero que empieces a dejar de esperar que todo esté arreglado, que todo esté ordenado, y permitas experimentar la libertad a través de la elección de la alegría. Y dime qué es lo que hace, Nico. Haz de cuenta que la pirámide como tal pierde su estructura. Es como si yo hubiera forzado o deformado, ahora lo veo bien,
Es como si ella hubiera deformado su campo energético para poder crear esta contención en la forma que ella la quería tener. Entonces a la hora que tú das este comando, se elimina la estructura de como piramidal que había en el centro de su campo energético, y veo como de forma muy arrugada, no te lo voy a negar, empieza como a regresar como a una forma más expandida. Esto le permite como empujar un poco más estas como... Es que su campo energético tiene como si tuviera, más que sombras, es como si tuviera como un laminado así negro. Entonces como que lo empieza como a empujar hacia afuera y empieza a ver como más campo para la creatividad y para el trabajo. Cuando esto sucede, yo empiezo a ver como más de esta energía que parece como que está saliendo de una parte de abajo, empieza como a agrietarse más y a querer salir más. Ok, todas las cosas que has creado son válidas. Todo tiene un propósito aparentemente para que tú te sientas cómoda. Pero aquí quiero que empieces solo a aprovechar la experiencia y a quitar toda la historia de drama, de sentimiento, de formas de vivir en desacuerdo o en exposición constante y continua acerca de la vida. Entonces quiero que empieces a eliminar deudas energéticas con, fíjate bien, con lo que has entendido que son los padres. Creo que resignifiques la definición de padres, de divinidad, de familia, de recursos, de gestación, de aceptación, de restricción. Y dime qué hace, Nico. Es como un espectáculo. Haz de cuenta que cuando el comando que hiciste, Ira, lo que hiciste fue que ella pudiera observar su existencia, todas sus conexiones, sus emociones, desde una forma real, sin las etiquetas que aparentemente ella le coloca a todo. Entonces ella observa y voltea a ver todo lo que ella había sacado, y observa como todo eso también está vacío afuera, porque era como un humo que rellenaba moldes que ella ponía en la parte de arriba. Entonces fíjate lo que sucede: se cuartea por completo como el núcleo de su energía, pero este era como un núcleo obligado. Se cuartea y es como cuando abres un huevo y la yema se expande, así esta energía empieza a salir y empieza de alguna forma a moverse hacia arriba, no tanto en forma piramidal ya, pero sí como en una forma hacia arriba, y todas las proyecciones que estaban en la pirámide anterior colocadas en esas plataformas se empieza a expandir, como cuando normalmente entramos y vemos un campo expandido que parece más como una galaxia. Entonces hasta la entidad esta, la chica esta, es mucho más bella aquí. Es como una entidad que se les conoce como Nereidas. Está conectada a ella porque se enlazaron en un ciclo lunar, pero es como la entidad está buscando ahorita la forma de retirarse. Haz de cuenta, ella presenta ya toda la energía que tenía como expuesta dentro de ella a sí misma. Es una experiencia muy iluminada, me refiero a como mucha información, porque forma parte como este objetivo de la experiencia planetaria. Entonces hay como mucha riqueza de experiencia, mucha riqueza de situaciones, y todo está así ahorita como moviéndose, como cuando abres un planetario y se empieza así como a mover todo hacia alrededor de ella. Ok, fíjate una cosa, quiero que vayamos a la parte, quiero que trabaje Sara ahorita esta parte de la gestación del ADN a partir de la energía fotónica. Quiero que empiece a mover todas las memorias arraigadas desde esta forma de rechazo, porque independientemente de que si estaba contaminado un vientre y estaba el otro no contaminado y cosas así, al final de cuentas es un rechazo y un resentimiento, un volver a sentir. Quiero que empiece a eliminar todas estas experiencias que la hacen acceder a una cuestión limitada
en su relación tanto con la creación, con la gestación, con la energía masculina y sobre todo con la energía que acuna, que guarda y que abraza. Y dime qué pasa. Mira, en parte cuando fuiste diciendo el comando ella fue trabajando bastante y lo que me muestra más apremiante es esta sensación dual que ella recibe al chocar con la energía planetaria. Cuando ella choca aquí, cuando ella termina como por entrar para recibir esta experiencia, todas las mezclas duales crearon una posición directa en ella que la hicieron siempre estar como, pues así como cuando reaccionó cuando quisiste quitar su pirámide, como a la defensiva o en completa defensa o en completo anonimato para no ser detectada. Y desde ahí la raíz de todo fue muy reflejada a estas formas de gestación que tú mencionas, en donde para estas entidades de lo que ella era, lo que no va a ser mío, pues que se vaya, y lo que no es mío, que llega a mí, pues tampoco es mío. O sea, hay como mucha libertad en ese sentido, el desapego. Hay muy poca conexión fraternal. Entonces aquí ella recibe una conexión fraternal que desde que la sintió no se permitió recibir, porque ella decía, no, es que esto no va, haz de cuenta, como si en su conversación energética ella se entendía que estas conexiones tan fraternales, en donde sí existe una relación madre-hijo y que sí hay pertenencias en nuestra humanidad, para ella fue como un completo shock. Entonces aquí es lo que ella está trabajando eso que tú mencionas, esta energía que ella abraza, porque son todos estos sentidos de pertenencia que no tienen que ver con una obligación, que tienen que ver con una relación cromática en el cromosomas, porque viene desde la genética, en donde yo reacciono ante mis conexiones, porque en este planeta se gestan conexiones que van más allá de la mente. Fíjate, una cosa que quiero que veamos. Cuando ella va pasando o va llegando o va aceptando esta forma de traspasar los planos de existencia, es como, porque así lo entendí, ya me dirás tú, es como si cada plano tuviera una creación específica. ¿Qué quiere decir? O un código específico, o una alineación específica, o una forma específica, no porque exista, sino porque ella así lo necesita tomar para empezar a adecuarse a este sistema. Quiero que empiece a cambiar todos los planos que ha utilizado, condicionados con códigos que le generan de alguna forma en la aplicación física, en esta vida física, problemas, estancamientos, falta de compromiso, votos, ¿cómo se dice? Deudas energéticas y sobre todo programas limitantes. Aquí es donde entra el sentido de la inseguridad y tiene que ver con todas estas transformaciones de fallo que hay entre las dimensiones y extensiones de la vida que atraviesa Ira, porque haz de cuenta que en esa existencia de Sara, esa experiencia haz de cuenta, yo comparo en otras sesiones o en otras experiencias que hemos visto otras entidades y seres, y de alguna forma sus sistemas son libres, tienen un pensamiento que se desarrolla en pro de su propia autoevolución, o por lo menos tienen cierta gestión del movimiento y todo esto. Esta experiencia de donde sale Sara es demasiado específica, demasiado estructurada, casi parecen entidades como robóticas, como androicas, pero son de órganos, o sea, son orgánicas, pero tienen un sentido muy así, como muy alterado. Entonces, ella sale de esa existencia sin entender, por ejemplo, cuestiones de libertad, sin entender, por ejemplo, cuestiones como de expansión, sin entender, por ejemplo, cuestiones de deseos, sin entender esta cuestión de la dualidad, sin entender muchas cosas, porque no las había recibido como experiencia.
entonces no las podía transformar en los otros polos, en las otras experiencias. Entonces lo que hacía con urgencia su energía era justamente lo que tú mencionas, intentar descifrar el código del siguiente salto para adaptarse de la forma más organizada a ese salto y estructurarse de la forma en que menos chocara con lo que fuera libertad aparente, porque era un miedo, es una inseguridad a no conocer las reglas del juego. Entonces, fíjate bien, aquí quiero que empieces, Sara, a trabajar la forma de liberar tu mente. Y vamos a empezar a conectar con la forma de gestionarnos. Quiero que empiece a observar la forma de recrear, o sea, de volver a crear, pero a partir de una nueva forma de visión tanto emocional, tanto física, tanto energética, para empezar a ver su verdad, pero a través desde otro espacio, sin esta adicción energética de estar teniendo que generar y generar. Es que hace muchísimo trabajo energético. Haz de cuenta que ella entiende esta parte así. Cuando ella crea una reacción consciente hacia su galaxia interna, porque es como se ve, porque haz de cuenta que está toda esa experiencia así como revuelta, ella empieza a encontrar referencias como hilos que la hacen empezar a observar su experiencia en interconexiones que ya no se había permitido, porque en las estructuras que ella misma se planteaba no podía hacerlo. Entonces empieza a hacer interconexiones de experiencia y empieza a conectar razones y consecuencias y a crear como un entrelazado entre su galaxia que, fíjate, se percibe ordenada, pero nada que ver con un orden obsesivo. Se percibe bastante libre en el sentido de que el movimiento de su experiencia se expande, pero ordenada porque ella misma ahora es su gestión y se detecta con mucha proximidad, entonces no ocupa estantes cuando se puede sentir dentro de ella. Entonces fíjate, yo la observo como ella empieza a entrar en un punto de experiencia y nadar en su energía para aparecer y salir en otro punto, y empieza a recibir como esta experiencia interconectada. Entonces ahora quiero que empiece a eliminar todas las adicciones energéticas que ha desarrollado a lo largo de todas las líneas de tiempo, de todas las dimensiones que le permiten conectar con esta forma mecánica y lineal, fíjate bien, mecánica y lineal, de empezar a procesar y reparar programas rezagados en otras líneas de tiempo o en otra energía de aprendizajes de otros que no necesariamente son de ella. Sí, observa perfectamente lo que mencionas, y lo que hace es que en esta red galáctica que ella se armó para ella misma, es como si se despegara como esa pielecilla de serpiente que tiene que despegarse, y haz de cuenta como si pudiera retirar completamente la misma red, pero de todas estas experiencias. ¿Qué es lo que ella hacía? Fíjate, en muchas de sus experiencias ella decidía no vivir como protagonista, entonces se empalmaba a la vida de otro, que muchas veces podía ser una madre, una pareja, hasta un hijo, y es como si, por ejemplo, es que lo quiero explicar bien gráfico, en la línea de su vida de color dorado, y luego estaba la línea de la vida de la otra persona de color verde. Entonces ella lo que hacía era que se agarraba y se mezclaba, y su línea se empezaba a colorear verde por fuera. ¿Por qué? Porque todas las experiencias las emitía hacia otra persona. Entonces quiero que empiece, fíjate bien, a aceptar voluntariamente la capacidad de vivir y la capacidad de morir por elección. Sí. Y dime qué pasa. Es que ya esa fue tu primer comando, y no lo pudo llevar a cabo porque pensó que se le iba a acabar el mundo. Entonces en este momento, cuando lo vuelves a dar, es bien sencillo lo que ella hace. Ella simplemente se coloca en el centro, toda la galaxia se regresa a ella, y luego a partir de ella toda la galaxia se vuelve a abrir. Y ya ella tiene conciencia absoluta de dónde se encuentra todo.
quiero que empiece a trabajar todas sus glándulas y toda su testosterona. Quiero que empiece a trabajar esa parte de la testosterona, todas sus glándulas, con todo su sistema nervioso central y su sistema inmune. Y dime, ¿qué hace? Esta galaxia toma 3 distintas metáforas. La red neuronal de su cerebro, la red de las venas que se encuentran alrededor del corazón, y como los líquidos que se encuentran interconectados entre su estómago y su zona vaginal. Bueno, no la zona vaginal, más bien la zona de aquí de abajo, porque el estómago lo conecta porque de alguna forma bajan por el ano, pero también hacia el frente bajan hacia la vagina. Ok. Mira, quiero que empiece, fíjate bien, a trabajar esta parte del cuerpo electromagnético, como primero la emoción y el pensamiento. Eso, la emoción genera un campo eléctrico, la mente genera un campo eléctrico y la emoción un campo magnético. Quiero que empiece a generar un campo electromagnético a través del recondicionamiento de sus campos múltiples energéticos en meridianos. Y entonces quiero que acomode la emoción, el pensamiento, el sentimiento con los meridianos energéticos, y empezamos con el cerebro, la vagina y los pulmones, y empezamos a trabajar. Haz de cuenta que es como si se hubiera tardado un paso para iniciar el comando anterior, y entonces cuando ella muestra ahora estas redes, iniciando con la parte que tú mencionas electrónica, es como si empezara a moverse por la pura línea de en medio. Haz de cuenta como si encontraras tubulaciones y ella va justo por el centro. Se va colocando en toda esta zona de las redes electromagnéticas de su cuerpo, que llegan hasta todos los puntos, pero que se enfocan en un centro principal en el cerebro, pero se colocan en las partes nucleicas, como en la parte del centro del núcleo de cada de estas conexiones. Cuando ella se encuentra ubicada en totalidad, es que ella hace estas cosas. Ella también lo hizo con la galaxia de su cuerpo. Cuando ya está bien establecida dentro, ella primero lo rompe, lo regresa y lo reacomoda. Y cuando lo reacomoda, tiene otra estructura de color incluso diferente. Yo la veo como colores mezclados, así como, y fíjate, este verbo es importante porque ella no mezclaba. Y ella aquí tiene muchos colores mezclados ya, dorados, verdes, o sea, ya hay una energía de pensamiento que se ve muchísimo más colorida. Ok, quiero que empiece, fíjate bien, a activar todos los campos etéricos, todos los campos magnéticos de todo su cuerpo, tanto físico, energético, emocional, mental, astral, y quiero que empiece a eliminar las plantillas energéticas que ella utilizaba como para hacer una forma de estructura energética. Y dime qué pasa. De alguna forma ya no existía ese repliegue, pero vuelve ella a como tomar, ¿sabes lo que ella toma en este momento? Ella toma como los márgenes de lo que vendría siendo en su energía las conexiones aparentes a todo lo que no es físico. Okay. Entonces ella toma esa liga, la estira, la vuelve chiquita, y cuando la suelta, la liga toma otra forma, que yo la veo como más abierta hacia los exteriores, pero más abierta no significa más expuesta, más abierta significa con mayor curvatura, como con mayor comodidad, pero está muy bien cerradita. Entonces yo observo como los pensamientos de lo no físico en esta nueva adaptación de su energía ya no implican, fíjate, ya no implican ni reto, ni peso, ni dolor, ni cansancio, ni dificultad, ni muerte, porque para ella un reto también implicaba muerte en un sentido drástico, ni miedo, ni limitante. Quiero que empiece a cambiar y transformar
la forma de comunicación cerebral y energética, fíjate bien, con la creencia de lo que ella debe ser. O sea, fíjate bien, este comando es muy interesante. Muchas personas dicen, es que no estoy de acuerdo con mi cuerpo, porque viven en conflicto por la falta de aceptación. Ella quiero que empiece a entender que su cuerpo es ella y su energía es su cuerpo y es ella, y en esta misma forma es el dinero. O sea, la forma de crear dinero es que ella energéticamente se vea y se sienta dinero, que ella vea y se sienta humano, que ella vea y se sienta gentil, que ella vea y se sienta todas estas cosas que ella energéticamente es. Y quiero que lo haga desde la parte neuronal, desde la parte más profunda de todas sus aguas, desde el agua del cerebro, los ojos, la garganta, los oídos, los pulmones, el corazón, la misma sangre y todos los músculos de su cuerpo. Mira, lo primero que yo observé que ella hizo en esta forma en la que trabaja es que es como si hubiera creado como un tipo de general, como un comandante que se encuentra aquí. Y yo observo que es cerca de que es más bien forma parte de lo que es la glándula pineal, porque ella suelta la estructura de orden de su cuerpo del cerebro, porque en este momento no necesita que el cerebro se haga cargo. Lo que necesita es tener un punto de referencia para volverse a reconstruir. Cuando ella se centra en su glándula, se separan todas sus células, se descomponen a nivel energético, físico, emocional. Hay una descomposición por completa, y cuando se separan las células, se encuentran libres una de la otra, cualquier estructura que hubiera quedado ahí como restante termina por no tener espacio, y luego vuelve a formarlo todo. Y cuando ella forma todo, entiende esta cuestión de su totalidad, porque entiende que al regresar no podía acomodar nada de otra manera, porque cada célula es perfecta en su espacio y en su punto. Y sobre todo ahora que ya no tiene ni una parte de estas como costritas que se retiraron ahorita, ya hay un acomodamiento y como una satisfacción a la forma de la energía. Eso hace que toda su piel comience a como a brillar, a ponerse más tersa, a humectarse bastante más. No al punto de ser grasosa, ¿no? Pero a humectarse bastante de forma natural, y eso hace que toda su piel empiece como a brillar de otra forma que le da, principalmente en la metáfora del reconfort de la piel, muchísima seguridad. Quiero que empiece a trabajar toda la forma, fíjate bien, en la que ella ha aceptado la herencia familiar de los abuelos, los tíos, los primos, ¿qué me importa de quién? De la relación del clan, ya sea de las mujeres con los hombres, de los hombres con las mujeres, de esta falta de reconocimiento desde la niñez de lo que es, al final de cuentas, el reconocimiento de las dos energías desde nuestro cuerpo, y lo va a trabajar desde este embarazo, desde su niñez, desde su pubertad, a su adolescencia, a su adultez, que ahorita es pues un adulto. Entonces quiero que empiece a reconstruir y recalibrar estos nuevos estímulos. Y dime qué pasa. Es muy sencillo para ella como crear la gestión del inicio de esto, porque ahora que hay mucha mezcla entre su información, no mezcla en desorden, mezcla de que ya hay una conexión que se siente de un punto a otro, ya no se percibe esta como, justo lo que menciona tu comando, como esta incapacidad hacia ese sentido, sino por lo contrario, al tener esta mezcla, ella, sus entendimientos de las relaciones, de las palabras, de los pensamientos, de las convivencias, de todo lo que se hereda a nivel generacional, a nivel genético, todo eso ya no implica una incapacidad, porque ya hay una interconexión de información, y para ella todo lo que viene siendo lógico, sentido común, todo esto empieza a tener muchísimo más relevancia
en un sentido del pensamiento, entonces ella misma, observo como se lo quitara como un exceso de crema, ella recorre nada más su piel y retira como lo expuesto que salió de esta grasosidad, de lo que implicaba esto, como lo que ella aceptaba, aún por entendimiento de la vida, porque como ya quería jugar al jueguito que le mostraran las personas a su alrededor, pues tenía que adaptarse a eso. Entonces ahora ella retira este exceso de crema como si se quitara ese jueguito y lo suelta. Ok, entonces ahora quiero que, Sara, empieces a tener una respiración consciente y empieces a activar a partir de tu sistema nervioso cada uno de tus órganos, desde el cerebro, el cerebelo, el hígado, el riñón, el páncreas, como tú lo vayas sintiendo. Y dime qué pasa. Ya en este momento de gestión, yo lo que observo es que ella empieza como a evaluar la calidad de sus células. Ajá. Cuando ella hace esta valoración, empieza a observar en dónde se encuentran las deficiencias y empieza a activar su sistema inmunológico para ir y rellenar a partir de como la autogestión de sus propias vitaminas y de lo que necesita su cuerpo para empezarse a regular. Yo observo que retira bastante, no bastante en vastidad, sino que retira las cantidades suficientes de una zona en la parte de los pechos, que de alguna forma la obstruía, y la acomoda o la reacomoda en otras zonas, porque no es que le hiciera falta, simplemente que no estaban en ocasiones bien ubicados. Pero ya lo que observo es que todo empieza a acomodarse en la posición en donde le corresponde, y ella se presenta así delante de nosotros como con una estabilidad diferente energética. Quiero que empiece a activar todo su sistema óseo desde la médula. Y también quiero que empiece a activar todos los sentidos. El aire, la voz, la respiración, los ojos. Y dime qué pasa. Esto ya es para ella como más que nada un como reconfort hacia la zona más expuesta. Yo lo primero que observo que ella hace es que abre los poros de su piel. Al abrir los poros de su piel, abre todos los poros de todas las zonas de piel, abre los poros que se encuentran en la nariz, en su lengua, en sus labios, en los párpados, en sus orejas, en sus manos. Entonces, ella hacer esto es como cuando tienes los oídos tapados y se te destapa y de repente escuchas más cosas, es como si ella ampliara canales de percepción, antenitas, que se esparcen por todo su cuerpo, en todos sus vellos, en toda su piel, y luego primero se escucha como si transmitieran todos los radios, y luego ya va como ajustando las líneas hasta que ya lo que escucha es una bonita melodía del ambiente a través de sus sentidos. Quiero que empiece a activar esta forma de manifestar tanto su economía, como quiero que empiece a eliminar las barreras moleculares, las barreras de memoria de las glándulas, la barrera molecular, sobre todo de la gestación, de crear proyectos, de crear todo tipo de creación, crear proyectos, crear dinero, crear hijos, crear matrimonios, crear novios, crear amantes, lo que ella quiera crear. Todo se gesta desde esta energía. Y dime qué hace. Yo lo que observo es que tiene esta forma ella de cuando crea o quiere manifestar, que ahora es cuando lo empieza a mostrar por el orden de tu comando, en que ella hace como un resumen energético del ambiente y lo coloca delante de ella. Lo que yo observo, a diferente de como lo hacía antes, es que ella tomaba como una obligación lo que venía del ambiente. Sí. Entonces no había opción. Okay. Entonces ahora lo que hace, cuando tú le comentas este comando y ella se pone a practicar esta parte de creación, toma la información del ambiente y la coloca en uno de un montón de espacios para la toma de decisión. Luego coloca sus sensaciones sensoriales, coloca varias cosas. Cuando ya tiene una más amplia como zona radial de lo que necesita, ella hace una mezcla y crea un resultado, lo observa y lo toma y lo decide como imprimir, por decirlo, como utilizando un verbo, ¿no?
que sería como ahora cuando ya le imprime a la creación su emoción. Quiero que empiece a eliminar la forma de conectarse con energías, con almas, con situaciones que llegan a generar una duda existencial en ella, y quiero que lo haga desde esta forma en que sus células se van conectando, que todos estos telómeros empiecen a reforzarse y empiecen a generar una nueva forma de comunicación, tanto de cada célula como de cada glándula. Y dime qué pasa. Tenía que ver como con una sensación igual como la que pasaba en sus relaciones, pero con la vida en sí, en la que se mezclaba su orden de existencia para dar importancias. Entonces lo que yo veo que ella, no hay tanto movimiento, pero lo que observo que sucede es que en su campo energético, que antes estaba arrugado, observo cómo se alisa y se vuelve así como una como un tipo de estructura mucho más tersa, como más alisada, y ese alisamiento crea una como liberación de conexiones. O sea, cuando ella cruza con otro campo energético, su pulido le permite a los demás campos fluir, al igual que el de ella moverse. Entonces lo que yo veo que aquí ella está trabajando bastante es esta soltura ante las cosas y ante la vida, y ante no tomar como con certeza o como con importancia trascendental situaciones que, por ejemplo, que no ha experimentado, o que sí experimentó, las entiende tal y cual y les da su valor, y no les da este agravamiento pues como divino. Aquí lo que te puedo recalcar es que aunque la energía de esta entidad ya se había soltado, la de la Nereida, ella seguía como con esta hambre de conectar, pero ahora que lo trabajó, observa y analiza, se siente junto con el ambiente, más sin embargo, como ya su espacio está tan cómodo, como ya no hay espacio para nada más, y como se siente tan a gusto, como entendiendo sus proporciones, también ya como desde un punto de paz y no esfuerzo personal, decide ya no tener esta facilidad de conexión. Quiero que empiece a liberar en los 23 filamentos cromosómicos toda la forma interior de las células para gestionar una nueva forma de comunicarse con el tiempo, con la dimensión, con la activación de las mitocondrias energéticas, para ver la voluntad, la certeza y sobre todo la alimentación energética eficiente, vitaminas, proteínas, minerales, todo lo que conlleva una salud tanto energética como biológica. Ella vuelve a hacer lo mismo que hizo hace rato, Ira. Vuelve como a entrar así como a nadar en puntos de ella. Ella se está moviendo, y al hacer estos nados alrededor de toda su energía, ella va simplemente como nutriendo y ampliando estas conexiones que mencionas en tu comando, haciendo mucho más viable que la información se transporte alrededor de ella misma, y haciendo que esta gestión emocional sea utilizada más como un medio de transporte, y no tanto como un estilo de existencia. Entonces eso la hace ser mucho más adaptada a los cambios, ser como más fluida en ese sentido del pensamiento, del atrevimiento, incluso de hasta, quiero expresar como no es heroísmo, es como ¿valentía? Bueno, como valentía, una forma de valentía, sí, ajá, exactamente. Ok, quiero que ahora empiece a gestionar la nueva forma espiritual en su desarrollo. Quiero que empiece a eliminar todas las programaciones que le hacían gestionarse con barreras energéticas para sentirse protegida. Cuando trabajó a nivel celular la separación de todos sus cuerpos, liberó estas barreras. Okay. Pero ahora lo que yo veo que hace es que simplemente reconforta los límites de su propia energía,
los percibe como un punto en el que ella misma se expande, más sin embargo, del punto de que es ella hacia afuera, hay todo un espacio de creación del cual ella se hace consciente. Perfecto. Ahora dime cómo ves a Sara. Pues está nadando así entre su energía, como no sabes, disfrutando, entrando por un lado, saliendo por el otro, o sea, conociéndose, bañándose en ella misma, algo así. Esta sensación de inseguridad, ¿cómo la ves en ella? Yo observo que no hay formas sensoriales ni energéticas que le provoquen hacer esta acción de forma reaccional, ni como de defensa, ni como de justificante. Entonces yo observo que su energía ya no tiene estos retos. Ok, entonces dice, otro punto era de que ella se hacía sentir como niña, como para sentirse protegida, o que alguien respondiera por ella, o que alguien la cuidara, o ese tipo de cosas. ¿Cómo la ves en ese sentido? No, yo aquí observo una energía en este punto claro de su existencia y reflejada a su edad natural, la observo totalmente como en esta función madura, muy sensual, bastante sexual, pero también como muy no organizada. No quiero usar esa palabra porque era una palabra que al principio gestionaba algo opuesto, más bien muy acomodada en ella misma, que le permite como irradiar esta nueva forma. ¿Cómo la ves en sus relaciones pues laborales y personales, con los amigos, con los novios, con no sé lo que tenga, y con la familia? Yo la veo, sabes, como más enfocada, no quiero expresar romántica en todas sus funciones relacionales, pero de alguna forma sí, es como si se volviera, como si a todo le retomara un interés, como si se viera un interés nuevo, renovado, que la hace verse excitada en todos sus campos, excitada en decir, en un punto en el que se nota bastante su interés hacia las cosas, lo empiezan a notar sus allegados. Sus allegados, las personas con las que convive, y por ende empiezan a notarla muchísimo, bastante más. Ok. ¿Algo que esta parte energética le quiera decir a Sara? Frases, por ejemplo, le dice, báñate en ti misma, le dice, habítate, le dice, siéntete, como que si le invita bastante a tocarse. Ok, entonces ahora, Nico, observa su cuerpo y dime cómo lo ves. Yo veo su cuerpo bien. Fíjate que ahora que lo mencionas, esta relación que había entre las adopciones, que tenía que ver como una sensación energética que había desde esa otra existencia, forma de vida en la que pues, de alguna forma fue adoptada, hacía que en su cuerpo hubiera muchas adopciones energéticas y químicas equivocadas. Pero cuando trabajaste toda la estructura del cuerpo, todo se reafirmó. Entonces yo observo que en estas nuevas químicas, cualquier situación que había estado como tuyendo o molestando, como cuando un diente se te mueve poquito, te empieza a mover, mostrar, estar en el labio, todo eso desaparece, todos esos inicios aparentes a fricciones corporales desaparecen. Entonces yo veo su cuerpo como bastante sano. Esta forma de ella relacionarse con esta mujer, observa si esta cerecita sigue ahí, ya no está. No, ya no hay nada. No hay nada. Nada. Ok, entonces ahora estamos listos para regresar. Listo. Desconectan de todo y de todos, porque vamos a volver, y desconectados de todo y de todo regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente, y se sienten muy bien. Sienten como su cuerpo se llena de fuerza y de energía, respiran profundo y a su ritmo abren los ojos. ¿Cómo te fue, Nico? Muy bien. Sí. Creo que se quedó dormida Sara. Bueno. No, aquí estoy. Ok. Sara, ¿sentiste algo durante la sesión? Sí. Sobre todo cuando
digamos que todos los comandos para transformar ciertas energías, sentía un peso en el cuerpo y como si me dolía todo y como que entraba en un, yo no sé, como si me desconectara, como no dormida porque no estaba dormida, pero como que me desconectaba. Y un dolor en el cuerpo. ¿Y ahorita cómo te sientes? Bien, me siento muy bien. Pareció muy impresionante lo del principio. Ok, vamos a cortar la grabación. Gracias, Sara, por la confianza. Gracias, Nico, por ser nuestros ojos hoy. Y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Cortamos la grabación. Escríbanme a mi correo info@iracemahipnosis.com. Cortamos y nos quedamos en línea. Bye. Bye bye.